Arturo Soto Alemán, pues ha estado en los... Es muy polémico, a mí me parece que uno de los mejores oradores del Partido Acción Nacional, porque fuera de todo, tuvimos una entrevista hace tiempo por acá, que dicen que no fue entrevista, que fue debate, junto con Oscar Díaz acá cuando colaboraba con nosotros. Pero más allá de eso, a mí me parece que lo que distingue a Arturo Soto es un panista de convicción. Arturo, bienvenido, buenas noches. Hola Marta Olivia, qué gusto saludarte. Un saludo a todos los que nos ven en un 2x3. Y sí, recuerdo muy bien esa entrevista. La verdad es que me agradó muchísimo. Y gracias por tu comentario de que soy uno de los mejores oradores del PAN en Tamaulipas. No sé si uno de los mejores, pero sí de los que más se preparan para ir a la palestra o ir a las entrevistas con conocimiento de causa. Por política personal no voy a donde no conozco, no me meto en temas que no conozco, porque no somos todólogos y no estamos obligados a saber de todos los temas. Trato de ser muy congruente entre lo que digo y entre lo que hago. Podrá no gustarle a mucha gente, pero ese soy, panista de antes del 2000, mucho antes de los primeros debates presidenciales. Entonces, tenemos una visión distinta del panista. Yo no soy un panista de chambas, soy un panista de convicciones. Bien, este fin de semana, pues ahora sí que se desató el escándalo. Arturo Soto Alemán, victorense, orgullosamente victorense, escribió un par de comentarios en la red social X y les voy a leer un par de ellos para que ahorita nos diga. Dice, el no permitir que ayer se votara, es decir, el sábado se votara mediante voto libre y secreto en la Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN, permitió que impusieran a Ismael García. Ismael García, conocido como Ismael García Cabeza de Vaca, senador con licencia, él va en el primer lugar de la lista pluri para diputados locales. Y dice aquí Arturo Soto, el PAN no es patrimonio familiar y el exceso de soberbia nos quita competitividad. Arturo Soto, vas con todo contra el cabecismo. ¿Por qué? Primero una disculpa porque tiene un pleonasmo. Permitió. Y apenas lo estoy leyendo, pero lo hice así muy rápido, y desde ahorita que lo leíste lo detecté. No es que vaya contra el cabecismo, yo no voy contra nadie, yo voy en defensa de la institución. Y la verdad es que si el resultado de la votación fuera exactamente el mismo como salió la lista, habiéndosele permitido a los integrantes de la comisión permanente votar por cédula, es decir, votar en secreto, de acuerdo a lo que establece el reglamento, porque si bien es cierto, el reglamento de la Comisión Estatal no establece el cómo, también es cierto que el artículo cuarto de los mismos reglamentos para la selección de candidatos establece que a falta de norma específica supletoriamente se utilizarán las normas electorales estatales o federales según sea el caso. En el caso particular de la lista de diputados locales y de los síndicos y regidores, se rigen por la legislación electoral estatal, y esta, si la memoria no me falla, en su artículo 7 claramente establece, en la federal es el 5, si recuerdo bien, y en la estatal es el 7, o al revés, establece claramente que el voto es universal, libre y secreto. De tal suerte que, utilizando lo que dispone el artículo 4 de los reglamentos para la selección de candidatos, debió haber sido el método. Al no ser el método pues obviamente hay una inconformidad de mi parte, porque no se puede exigir afuera lo que se limita adentro. Y trato de ser muy congruente e insisto que si el resultado hubiera sido mediante voto por cédula,
el resultado hubiera sido que yo hubiera felicitado a todos mis compañeros que fueron electos mediante el voto secreto. Al no ser así, por supuesto que voy a exigir que se cumpla la disposición legal interna, y por supuesto que me reservo mi derecho a ir a los medios de impugnación, porque soy creyente de las instituciones y de los órganos electorales. En otro texto, escribiste primero eso, y bueno, voy a poner aquí en la otra publicación, a ver, vamos a ver, dónde es esta. Sigan tratando de defender al inútil y voy a empezar a tuitear perversas complicidades. Atórenle y voy a subir el nivel de la conversación. Por cada respuesta de ustedes será un ataque directo hacia el hermano sin talento. He sido muy prudente, pero eso se acabó. ¿Qué significa exactamente eso, Arturo Soto? ¿Qué significa? Que siempre digo que el debate debe ser de frente, no en la cobardía del anonimato de cuentas bots, que obviamente todo el mundo las tiene. No comparto esa idea, que si no quieren entrar al debate frontal, bueno, pues entonces nos defendemos de otra forma. Pero la verdad es que entendieron el mensaje y se acabaron los cobardes ataques. Mientras sea de frente, yo me mantengo en una línea de respeto. A ver, permíteme. Significa que cuando escribiste primero ese tweet, ¿qué tipo de ataques tuviste? No, se me vinieron encima una serie de bots que tengo perfectamente identificados que sirven a Ismael, que son gente que trabaja para él. Y entonces, obviamente, a ver, yo no me voy a dirigir a ellos, yo me voy a dirigir a la cabeza, porque además siempre he sido así y tengo que ser congruente con lo que digo. Si el señor tiene algo que decir, pues que me conteste y no pasa absolutamente nada, le entramos al debate. Yo no tengo absolutamente nada contra él, simple y sencillamente creo que las cosas se tienen que ganar por ser por el talento propio y no por ser el hermano de. Entonces creo que tenemos que ser muy críticos hacia el interior del PAN. Si no entendemos los mensajes de los ciudadanos, nos vamos perdiendo nuestra esencia, y yo quiero que regrese el panismo al que yo llegué. Es normal, Marta Olivia, que cuando un partido accede al gobierno, hay una serie de rémoras que viven de la política, que se acercan y a los que yo llamo lisonjeros sin talento, y que empiezan a endulzar el oído de los que llegan al gobierno. Pasaba en los tiempos del PRI, pasa en los tiempos del PAN y pasa con Morena, y ahí tienes a los morenistas que empezaron en la lucha, que se dan contra la pared cada que ven que un ex priista brinca y llega a ese partido con mejores posiciones, o que un panista se brinca y llega con ellos con mejores posiciones. Y eso sucede en todos los partidos políticos, y le hacen un daño terrible y empiezan a opinar y a decir, y termina por prostituirse la esencia de la institución, que pudo haber tenido buenos principios, y que la gente empieza a cambiar la ruta por la que debe dirigirse. Eso no debe pasar en el PAN en Tamaulipas, y yo quiero que regrese el panismo del que me enamoré, el de los ideales, el que se compite en buena lid, y cuando se pierde, bueno, pues se reconoce y se le levanta la mano al adversario y vamos todos juntos. Entonces, de eso se trata, y eso es a lo que yo aspiro. Arturo Soto, durante el cabecismo en la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, de alguna forma muchos vimos que te relegaron, que nos parecía que tenías mucho más habilidad y conocimiento para estar como en la titularidad de la Secretaría de Finanzas, por ejemplo. Y no, después... Ese no era de mi interés. Yo creo que tienes que brillar en lo que sabes hacer. Toda mi experiencia profesional, hay un antes, un después. Lo que pasa es que la gente luego es muy local y no se va al antecedente.
Mis mejores cargos fueron antes de ser subsecretario de ingresos. Antes trabajé en varias aduanas en el país, estuve como administrador de recaudación en el estado de Morelos del SAT, estuve en grandes contribuyentes en el sector central, donde está la nata de la recaudación a nivel nacional. Los grandes contribuyentes representan prácticamente el 50% de la recaudación de este país. Entonces, ahí es donde está todo mi bagaje y el conocimiento que yo he adquirido a lo largo de mi vida. Para eso creo que es para lo que soy bueno. Entonces, creo que te tienes que concentrar. Así como si Dios me presentara la oportunidad de estar en el sector central, pues la verdad es que no me llamaría la atención estar al mismo nivel en una subsecretaría en Hacienda. Pues preferiría estar en la jefatura del SAT, porque eso es lo que sé hacer y porque soy mejor para eso y creo que daría mejores resultados. Puede no gustarle a la gente a veces, porque pues, obviamente nadie queremos pagar. Sin embargo, gastar es muy fácil, estar en la parte de egresos es muy sencillo. Lo difícil es que cualquier gobierno tenga ingresos. Y pasa en el gobierno federal, pasa en los gobiernos estatales y pasa en los gobiernos municipales. Entonces, la verdad es que la subsecretaría nunca fue mi sueño, no ha sido y no será ese mi sueño. Yo creo que yo tenía que dejar buenos resultados y te doy un dato interesante. Obviamente, antes de esto tuve una entrevista muy larga, muy amena como esta, y me preguntaban sobre resultados y sobre indicadores, y yo les decía, finalmente lo que se dice puede ser mucho el bla, 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 pero finalmente los gobiernos se miden por indicadores, es decir, cuál es el Producto Interno Bruto de un país y eso es lo que cuenta al final del día. Cuáles son la recaudación con respecto al Producto Interno Bruto de un país y ahí se mide. Y por ponerte un ejemplo, en México hace 14, 15 años se recaudaba por el orden del 9-10%, ahora andamos en el doble. Hemos mejorado nuestro sistema recaudatorio y de eso se trata y así se mide. Y con esos indicadores, muy rápido, creo que yo di muy buenos resultados. Llevé a Tamaulipas en mis 2 años y medio de subsecretario del lugar número 30, más o menos, al primer lugar en ingreso propio y del lugar 29 al segundo lugar en impuestos federales. Y esos indicadores no fueron cambiados por los que le siguieron después de mí dentro del gobierno pasado, ni por los actuales. Y eso pasa cuando te concentras en lo que sabes hacer. Por eso la Secretaría de Finanzas no era mi intención. Las otras, a lo mejor sí. Bien, dice aquí, para volver un poco al tema, dice, desde la muerte de Manuel J. Cloutier desapareció el PAN con ideales partidistas. A ver, tú mencionas ahí en ese tuit, dice, defender al inútil y dice, hermano sin talento. A ese hermano sin talento, te estás refiriendo claramente, sin decir el nombre, a Ismael García Cabeza de Vaca. Si no tenía el talento, ¿por qué lo apoyaron para ser senador? ¿Porque era una orden de su hermano Francisco? Pues no, pues finalmente no lo apoyaron los tamaulipecos porque quedó en segundo lugar en la elección y eso lo permitió ser senador. Y son de las cosas con las que se tienen que reflexionar y tienes que entender las señales y en una autocrítica hacia el interior del PAN, siendo muy objetivos, pues esa fue una de las causas de nuestra derrota, sin lugar a duda, el querer tener forzosamente al familiar ahí, pues no le gusta a los ciudadanos, salvo muy contadas excepciones donde el control político está muy probado, es cuando el familiar termina quedándose, pero normalmente a los ciudadanos no les agrada y por eso el resultado. Hoy, en una autocrítica hacia el interior del PAN, el que vaya en la lista de diputados locales puede afectar algunas candidaturas. No fue bien recibida por la militancia tal designación y habrá que ver cómo lo reciben los ciudadanos. Claro, entonces en este momento también el cabecismo está queriendo involucrar en las listas
a la hija de Francisco García Cabeza de Vaca, a la esposa. No, la esposa, ni la hija ni la esposa están en la lista de diputados. En Reynosa, me dicen, en Reynosa. Ok, sí va Sofi, la hija del exgobernador, que debo decir que ella ha tenido muchísima participación al interior, ha estado en encuentros juveniles, le ha estado dando la vuelta. Es algo que le compete a los reinocenses. La esposa del exgobernador no está ni en la lista de regidores, ni tampoco en la lista de diputados. No se registró para estar en la contienda. ¿Su hija sí iría cómo? ¿En qué cargo? Está en la lista de regidores Reynosa en la primera regiduría. En la primera regiduría, sí que está. Sin embargo, volvemos al punto. En este caso, lo que en tu caso vas a impugnar o vas a decidir impugnar o no esta lista de plurinominal donde Ismael va en primer lugar. Lo revisé hoy con los abogados, están preparando el recurso. Es altamente probable que pasado mañana se presente, estoy dentro del término legal, aunque debo ser, lo estamos analizando en su contexto, porque finalmente la posición 1 y 2 dice, tanto la invitación como el reglamento corresponden a la Comisión Permanente Estatal, y ahí hubo, consideramos nosotros, una violación, y de la 3 a la 14, esta propone la Comisión Permanente Estatal, pero dispone la Comisión Permanente Nacional. Así lo dice claramente tanto la invitación como la reglamentación interna. Entonces, digamos que la lista es previa, del 3 a la 14, la puede cambiar el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, los abogados están revisando esa parte. Pero al no haberse permitido que la votación fuera por cédula, un servidor y los abogados consideran que se violó la ley electoral vigente y por lo tanto hay litis para ir a los medios de defensa. ¿No temes ir contra los Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca, con esta decisión? No es la primera vez que voy contra fuertes liderazgos dentro del Partido Acción Nacional y les he ganado. Sí, pero estamos hablando de un personaje que tiene 3 órdenes de aprehensión en el caso de Francisco y que se encuentra prófugo de la justicia hasta hoy. Pues mira, la verdad es que tiene amparos concedidos, está en la misma situación que el otro exgobernador, que hoy es candidato del Verde. Entonces, finalmente jamás son 2 cosas distintas. Una es una orden de extradición, todavía no actúa, y otras son las 3 órdenes de aprehensión pero tiene amparos. La ley de la justicia federal lo ampara y lo protege. Finalmente no puede ir a la cárcel porque tiene un amparo. Entonces eso es la misma situación. Tiene la protección de la justicia federal. ¿Pero alguien que se va huyendo del país y no entrega el poder gubernamental? Perdón, se cortó y no escuché la pregunta. Sí, pero en el caso de Francisco García se fue sin entregar el poder gubernamental para que no lo detuvieran. Esa es una apreciación que... No, Arturo, no es apreciación, es un hecho real. Huyó el 27 de septiembre del 2022. El señor está... Mira, no quiero entrar a esa discusión porque primero, esta discusión me gusta tenerla en persona y revisando los documentos, porque si el día 27 sale del país estando amparado, pues no había, aunque hubiera una orden de aprehensión, pues cuenta con el respaldo de la justicia federal. Entonces, pero no estaba amparado porque era todavía gobernador y tenía fuero. Ok. ¿Y cuál es el punto? Que no es lo mismo caso, o sea, uno va huyendo y el otro está dando la cara. Estoy hablando de Eugenio Hernández, está aquí, pero el otro no puede ni entrar al país. Sí puede entrar. Pero no entra. Bueno, es su decisión. Mira, finalmente hay una máxima y voy a hacer un tanto rudo, que dice que los carniceros de hoy serán las reses de mañana.
¿no? Eso le decía el alcalde de Hidalgo, Juan José Contreras Castillo, a Francisco García Cabeza de Vaca, este personaje de la columna. Sí, claro, por eso lo estoy diciendo. Digo, es una frase muy popular dentro de los políticos, el decir los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Yo no entiendo, no sé por qué razón no ingresa al país, no lo hablo con él, no es mi asunto, no me interesa el saber por qué. Solo me entero de lo que los medios dicen. No es una polémica en la que yo quiero estar, porque jamás voy a polemizar de algo que le afecte a mi partido. Voy a defender, en nada le abona el que yo hable sobre el tema. Sin embargo, en el otro, porque me vas a decir, bueno, entonces, ¿por qué tuiteaste el otro tema? Es un cabeza y es un cabeza, ajá. O sea, porque en el otro tema sí le afecta directamente el que no exista una votación a la vida institucional del partido. Entonces, yo no me meto en el tema, que cada quien lleve su defensa jurídica como mejor le parezca. Ese es su problema, son sus temas, son sus asuntos, y que el tema judicial lo lleve en donde el señor quiera. Ese no es un asunto que a mí me interese. Pero el otro asunto a mí sí me interesa. En el otro asunto... Partido e imagen, Arturo, como partido e imagen institucional de Acción Nacional, ¿no les afecta que esté prófugo de la justicia? Pues como todos los partidos tienen personajes con temas judiciales, están en todos los partidos, hay videos, existe, pero cada quien debe de llevar ese asunto. Ese tema no es de mi incumbencia, no es un tema que le abone. Si hiciera algo que afectara directamente a la institución, créeme que lo voy a hacer. Como en el caso cuando Cachorro presenta cierta información o no la manda, inmediatamente, hace un año, un poquito más de un año, inmediatamente salí a atajar el tema, porque eso sí le afecta al partido. Lo otro no es un asunto de los señores y yo no quiero estar en ese tema. En el caso particular del hermano, el estar en la primera posición sin haber sido votado por el voto secreto, ese es un asunto que a mí me compete, porque soy consejero, porque soy militante, porque soy consejero estatal y porque soy miembro de la comisión permanente. Estoy en los dos órganos de decisión del partido y tengo que hacer valer el respeto. ¿Vieras la molestia de la militancia por la forma en que se realizó? Entonces, y la verdad es que puedo verlos a los ojos con la frente en alto porque hice lo correcto. Los militantes en los chats de Victoria preguntando cómo votaron los representantes de Victoria. Y entonces con mucha dignidad pude decir, solo la regidora Isis y un servidor votamos en contra de la imposición, de que no fuera como debe de ser democráticamente. Claro. En ese asunto, a mí, en ese asunto en particular, me meto hasta donde tenga que llegar y le atoro hasta donde le tenga que atorar. El otro es un problema del señor. ¿Le siguen teniendo miedo al cabecismo en Tamaulipas? Pues mi tuit dice que no, ¿verdad? Sí, tu tuit dice que no, pero es extraño cómo Ismael sí, o por esta cuestión, pero con Francisco no te quieres meter. A ver, es que yo no, si el señor hubiera salido de la misma manera en la elección del Consejo Estatal del que yo soy parte, mi tuit hubiera sido en ese sentido. No es el caso, Martalía. O sea, ¿por qué me voy a meter con Chucho Nader, por ejemplo? Si Chucho Nader no estuvo en la contienda internamente ahí, ¿por qué me voy a meter con Leti Salazar, por ejemplo, que tiene todo mi respeto? Aquí nada más porque son hermanos, aquí nada más porque son hermanos y están metiéndose todavía en una elección y se supone que como pasa en muchas familias, pues simplemente no es correcto. Y déjame decirte, Arturo, yo he sido de las que ha criticado el nepotismo en esta administración, en la pasada administración y en cómo los familiares se meten en los consejos políticos de los partidos. No, ahora sí que no es de un partido o de otro, de todos, lo hemos dicho en este momento. Hay comentarios aquí. Dice José Arredondo, ¿significa que sabes mucho pero que no te conviene decirlo en estos momentos de narcoelecciones? Cuando dices que vas a seguir si siguen atacándote. Es que se corta el audio. Ah, qué extraño. Bueno, a ver,
¿significa que sabe mucho, pero que no le conviene decirlo en estos momentos de narcoelecciones? Juego mis cartas, es mi respuesta. Bien, muy bien. Pues aquí hay muchísimo, dicen que te sientes, estoy poniendo los comentarios, que te sientes acorralado, habla por politiquería. ¿Pero por qué me siento acorralado? A ver, ¿qué quieres que diga? A ver, a la persona, ¿qué quiere que diga? No voy a decir lo que la persona quiere escuchar. No me siento acorralado. Si me sintiera acorralado, pues no hubiera puesto yo el dedo sobre la llaga. Voy a hablar del tema que yo quiero hablar y de lo que a mí me afecta y lo que le afecta a mi partido, de lo que me piden. Insisto, el exgobernador no estuvo en la elección del Consejo Estatal ni de la Comisión Permanente de Tamaulipas. ¿Por qué lo voy a atacar si no estuvo él? El que estuvo fue el hermano. Pero está su mano, Arturo. Por Sería eso. como no entender que es, o sea, Ismael, y tú lo dijiste muy bien. A ver, te voy a interrumpir. Mi Twitter dice, no es patrimonio familiar. Claro que estoy diciendo que o sea, si ya está uno, el otro que lo compita, pero aún así, si lo compitiera, mi tema es que no se votó en secreto. Si Ismael se hubiera metido y se hubiera votado en secreto y me hubiera ganado, y es más, y yo hubiera quedado fuera de los 14, Marta Olivia, yo no tendría ningún problema porque sé perder, porque sé cuáles son las reglas del juego y con esas reglas quise ir a competir. El problema para mí está cuando el hermano entra y cuando el hermano, mediante este mecanismo, queda en primero. Entonces tengo un problema, y tengo un problema con el hermano, no contra el otro, porque el otro sí fue electo bajo ese método en la Comisión Permanente Nacional, Marta Olivia. Esa es la diferencia entre uno y otro. Uno sí es electo en la Permanente Nacional como yo lo estoy pidiendo, y el otro, el estatal, no es electo como debe de ser, mediante voto secreto. Por eso no puedo decirle nada al otro, porque el otro sí salió como debe ser, mediante voto por cédula, y este no. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ajá, dice Ezequiel López desde Houston, pues le afecta todo a tu partido el que Cabeza de Vaca esté prófugo y fue gobernador de tu partido. Pues lo veremos el día de la elección mediante el resultado, con lo que se gana y con lo que se pierde. Yo sí creo que tenemos que regresar a la esencia. Así abrí, pero finalmente cada quien debe llevar sus procesos desde el esquema meramente personal. Yo no tengo por qué hablar de los temas de cada quien, porque no conozco el expediente. Si me prestas el expediente, opino del expediente, pero no lo conozco como tal, porque no es de mi interés. Bien, muy bien, pues muchísimas gracias, Arturo Soto, por compartir esto. Uno, hermano, sí, otro no, al final es la misma raíz y como tú dices, inútil, hermano sin talento, uno no entiende qué están haciendo en la política, más que hay una mano fuerte detrás de ellos que se llama Francisco García Cabeza de Vaca, aunque entiendo que lo tuyo es normativo, es regla y es demás. Pero bueno, gracias por compartir. Es que insisto, Marta Olivia, no tengo problema en hacerle señalamientos a quien se los tenga que hacer, pero voy a decir lo que yo pienso. No puedo decir algo que yo no crea y que yo no piense. Podrá no gustar, como muchos comentarios que hago, pero esa es mi apreciación, esa es mi opinión y es el conocimiento que tengo de la institución a la que llegué hace muchos años y que creo que es un buen instrumento para la democracia. Sí, hay una intromisión, sí existe, y van a venir nuevos procesos y probablemente cada vez va a haber más enfrentamiento hacia el interior del partido, porque es normal y quizá le vayamos a ir subiendo de tono en la medida que se vayan presentando. En este momento, en esta elección en particular, esa es mi realidad y eso es lo que yo vi. Y voy a mantener a la gente informada de cómo va el medio de defensa en el momento que se presente, porque además hay un dato importante, la Comisión Nacional Permanente puede cambiar el tema, entonces falta tiempo, hay que ir con causa y hay que irnos por partes, como dijo Jack. ¿Has recibido amenazas por estos tweets? No, ninguna. El tema fue ataques desde la cobardía de una cuenta falsa, grilla barata.
No, mentiría si te digo que he sido amenazado. Si lo fuera, presentaría denuncias ante las autoridades correspondientes inmediatamente y lo haría público inmediatamente. Recibí una amenaza de tal o cual persona o anónima o como haya sido, porque mi pecho no es bodega para guardármelo para mí. Inmediatamente lo haría público. Muy bien. Si impugnas y finalmente resuelven en contra de esta impugnación, Ismael llega, vamos a hablar de un hipotético caso. Okay. Llega como diputado, ¿trabajarías para él, para el PAN? ¿Seguirías trabajando? No sería tu empleado, no, de ninguna manera, para ver. Para el PAN, y pues porque al final de cuentas lo que buscan los cabezas de vaca es impunidad e inmunidad. Jamás, no me veo en otro lado, eso es una realidad. Tengo convicciones muy claras y voy a ser muy preciso. Dentro de la filosofía de cada uno de los partidos políticos con la que yo me identifico es con la del PAN. No me veo en ningún otro partido, y las personas están de manera transitoria. No voy de manera cobarde a huir de una institución. Si la ley no me diera la razón, yo tengo que acatar lo que la ley dice, y obviamente voy a intensificar mis batallas al interior del partido. Si el resultado no me favorece, pronto va a haber elecciones del Comité Directivo Estatal, Marta Olivia, y ahí nos vamos a volver las caras. Y una y otra vez vamos a estar insistiendo porque el partido se democratice. Mira, hay una ala del PAN que lo está buscando fuertemente. Aquí en lo local se escandalizan por este tipo de declaraciones, pero un Damián Cepeda hace pronunciamientos fuertísimos contra la dirigencia nacional porque es su apreciación, y es así como nos concebimos los panistas que tenemos muchos años. Si en el hipotético caso que sucediera lo que tú dices, en ese preciso momento empiezo a trabajar porque en el relevo de la dirigencia sea una dirigencia democrática. ¿Con quién a la cabeza? No lo sé, pero tiene que ser alguien distinto al grupo que hoy está en la dirigencia. Eso te lo aseguro. Voy a dar la batalla con todo mi conocimiento sobre el partido y toda la gente que conozco a nivel estatal, porque haya una nueva dirigencia, porque es sano para el partido, no porque lo merece el PAN, porque tiene que haber nuevos cuadros, darle un nuevo rostro. Y si sucede lo que dices, en ese mismo día empiezo a trabajar porque haya alternancia hacia el interior del partido de corriente de pensamiento. Entonces, eso va a pasar inmediatamente, no me voy a ir a ningún otro lado, aquí voy a estar, esta es la casa que me gusta y aquí me voy a quedar. Pues muy bien, Arturo Soto, seguramente te veremos en esas listas como dirigente estatal, ya casi lo vería por ahí. Gracias por lo pronto por aceptar esta entrevista. Al contrario, gracias por la invitación, siempre es un placer, y deberíamos hacer una mesa de cada en cuando. Sí, pero que no vengas a defender a Francisco, porque miren cómo estamos. No, a ver, bueno, sí, bueno, hagamos una mesa de Pío, el hermano del presidente, o de los hijos del presidente. Órale, le entro, y déjame estudiar el tema, y déjame estudiar el... El secretario de Administración habló de la cantidad de vehículos que se transaron en el cabecismo. Fíjate que si me prestas... Pero ahorita ya no, tengo una meta ahorita. Oye, si me prestas el expediente, de eso sí te platico, porque una cosa, porque lo mismo en este momento están haciendo en la UAD, en la nueva rectoría. Es exactamente lo mismo, de eso sí lo platicamos, el día que quieras. Hablamos de Hugo Guerra García y de cómo manipuló toda la UAD. No, de la actual rectoría, no. La actual, ahorita. Sí, pero del que se fue también. Sí. Del que se fue, de que salieron elecciones y de que pagaron todo lo que pagaron. Yo no voy a sudar calenturas ajenas, Marta Olivia. Si quieres hablar de eso, le atoramos, no tengo problema. Nada más. Pongámosle fecha. Tú dices. Porque estos acaban de entrar. Pero sí, acá se quedaron pero justamente en este momento, porque llegó por una persona que trabaja ahí, están vendiendo vehículos que fueron comprados por arrendamiento puro. Entonces se termina el contrato y los van a vender
porque ese es el mecanismo del arrendamiento puro, no es que se hayan robado, no se los van a robar, y luego el que venga haciendo otro partido va a decir lo mismo, Entonces, entrando la administración de comprobó. Morena se robó los carros, no es cierto, hombre. A ver, pero lo del exsecretario de Finanzas que tenía costaba 710,000 y lo cambia al año, o sea, eso es, y fue parte de por lo que cayó Guillermo Mendoza, eso fue muy obvio. Eso fue muy obvio y fue Dime apoyado. cuándo, ponle fecha, vamos, pero además que sea personal, porque no me gusta tanto así. Veamos qué hacemos. Yo soy cara a cara, pero además, aparte, pero una mesa distinta, no del panista, sino de opinólogo. Y voy a criticar, y voy a criticar a los de aquí, pero también a los de allá y a todos. También a Francisco. A todos. A ver, ya está. Mira, y es más, vamos a hacer otra en donde me preguntes cuáles fueron todos los errores del gobierno y por qué perdimos la gubernatura. Y tengo un análisis muy claro y una serie de críticas impresionante que va a decir, bueno, qué rollo. Porque sí soy muy crítico y las digo hacia el interior y se vale. Entonces, dime y lo armamos bonito. Dice José Redondo, pero con preguntas del público, si no, esa siempre es nuestro sello característico. Claro. A ver, creo totalmente en la libertad de expresión y así tiene que hacer, y no debe haber preguntas a modo, ni oye, de esto no me preguntes, y de esto otro tampoco. No, que sea como Dios nos dé a entender, y le entramos, pero sin enojarse. Porque luego... el que se enoja pierde. Claro, sin enojarse, hay que reírse de la... Y podremos no coincidir en algunas cosas, pero el respeto no se pierde nunca. Claro que no. Ya está. Arturo, nos ponemos de acuerdo. Hasta pronto. Gracias. Bye.